comunes en la estimación. Primero, olvidar detalles. Por ejemplo, no incluir costos indirectos como permisos o seguros. Subestimar la mano de obra. Esto es lo más común. Ignorar tiempo extra, beneficios que pueden alterar el presupuesto, tener que trabajar los sábados para mantenerse en el calendario y tener que pagarle extra a la gente. Es decir, subestimar el costo de la mano de obra. No actualizar los precios. Los costos de materiales cambian rápidamente. Si uno se basa en el proyecto que uno hizo la semana pasada y los materiales subieron de costo, el estimado va a estar mal. Así que siempre hay que actualizar los precios al mercado actual. Y errores de cálculo. Y esto es lo más común que pasa cuando uno está haciendo un estimado a mano, es decir, sumar mal. Olvidarte de sumar todas las cifras. Yo hasta recibo de mis trabajadores, mis contratistas, a veces cobros, facturas. Yo las sumo y la suma sale más de lo que me están cobrando. ¿Por qué? Porque han hecho errores. Ahora, yo les digo esto, les destaco esto para crear confianza entre nosotros, pero me doy cuenta cuál común es el error de simplemente sumar las cosas mal, usar un calculador. Y en esto sí ayuda a usar software, porque el software nunca suma las cosas mal. Y olvidarse de los imprevistos. Esto también es muy común y es importante siempre incluir un margen de seguridad para los imprevistos, porque uno nunca llega al trabajo y alguien llegó y le regaló un camión de madera. Lo que pasa es que alguien llegó y se llevó un camión de madera y uno lo tiene que comprar otra vez. Así que las sorpresas en la construcción por lo general no son buenas. Así que hay que tener un margen para los imprevistos. Esos son los errores más comunes. Ahora, aspectos frecuentemente olvidados. Uno de los errores más comunes también es la ganancia. Hay que asegurar un margen razonable de ganancia. Típicamente, alrededor de cuánto. Mucha gente dice el 20%, pero no es así. Es el 40% mínimo, dependiendo del tipo de proyecto, por supuesto. Pero el 40% tiene que estar dentro de tu presupuesto, porque si no vas a salir a la larga perdiendo plata. Para los inesperados, un 5 a 10%. Ahora, para evitar los errores, una cosa buena es tener una lista de verificaciones. Es crear una lista que incluya costos indirectos, andamios, limpieza, permisos y repasarla con el equipo, con tu gente, antes de entregar un presupuesto. Nos acordamos, va a requerir un andamio esto, ¿cuánto cuesta el andamio? Vamos a tener que tirar basura. ¿Cuánta basura vamos a acumular y cuánto nos va a costar tirar la basura? La colaboración con el equipo, es decir, involucrar a todos los responsables en este proyecto, el arquitecto, la construcción, la logística, los trabajadores, tus supervisadores, la gente que integran tu equipo de subcontratistas, empleados, socios. Es importante incluirlos en la colaboración de un estimado, porque a ellos se les va a ocurrir cosas que a uno no. Siempre es mejor tener a alguien que repase, que revise con uno. Y esto es una muy buena herramienta para no cometer errores. Y una capacitación continua, es decir, hay que organizar sesiones para identificar costos ocultos. ¿Qué pasó en este último trabajo? Tuvimos estos costos que no anticipamos. Bueno, esta capacitación continua. Y esto lleva reducción de conflictos, porque uno no tiene que después discutir con el electricista para que no te cobre algo que él debería cobrar, pero a uno se olvidó de incluirlo. Mayor eficiencia operativa, porque ya habiendo muy bien estudiado el presupuesto, es como que uno ya tiene preprogramado el proyecto. Una estimación bien hecha, eficiente, es como si fuera una preparación para realmente hacer el proyecto y conocerlo muy bien de antemano. Y, por supuesto, como siempre digo, refuerza la reputación profesional, porque uno tiene confianza y seguridad en los precios que uno está pasando. Ahora, vamos a ver cómo llegar a ese margen del 40%, porque a los clientes no les gusta ese margen, no quieren ver que uno está ganando 40% sobre el proyecto, están contentos si uno está ganando un 5%, 10%, más o menos aceptan un 20%, pero más de ahí no les gusta. No les gusta, pero la verdad que no nos damos cuenta que cuando compramos un sándwich, el costo de ese sándwich estamos pagando el 300, 500%. Es decir, en ningún otro negocio hay un margen tan bajito como incrementar el costo el 20%, como es común en la construcción. Así que hay que ver cómo hacerlo y vamos a ver cómo hacerlo en un momentito. Pero la parte de los inesperados es muy importante. Como último hincapié es el contingente. En la construcción siempre hay imprevistos. El contingente, por lo general, lo que aceptan los bancos, lo común en la industria es entre el 5 y el 10% del costo total.
Es decir, el proyecto va a ser $100,000, tenemos de 5 a $10,000 para contingentes, imprevistos. Y esto absorbe costos como reparaciones, por ejemplo. El drywallero tapó un enchufe y hay que abrir el enchufe, el electricista tiene que volver y cobra algo extra por eso. Ese tipo de reparaciones que son comunes en la construcción. Y evitan renegociaciones con los clientes. Cuando uno se da cuenta que ha cobrado demasiado poco por algo, a veces esto ayuda un poquito a tapar los errores que uno hizo en la estimación. Y mantiene el proyecto dentro del presupuesto. Por ejemplo, si un proyecto es de $10,000 y tenemos un contingente de $1,000 y surgen gastos de $800, esto no afecta los márgenes de utilidad. Es decir, lo que queríamos ganar en este proyecto está cubierto por este contingente, aunque se nos pasaron $800 en este gremio o en este elemento. No incluir un costo de contingente, un margen de contingente es un grave error. Hasta hay una asignación en los números de, no sé si algunos de ustedes trabajan con proyectos comerciales, conocen muy bien el CSI, Construction Standards Institute, que asigna números a cada uno de los gremios presupuestarios de un proyecto y ahí está un número para las provisiones, es decir, para los contingentes, que está reconocido dentro de la industria. Esto no es nada raro, esto es algo muy aceptable. Y funcionan en la práctica como un fondo, un colchón financiero. La asignación inicial se retira de ese fondo, de ese 5 o 10% para cubrir gastos adicionales. Se reintegra al fondo si algunas cosas salen más económicos. Por ejemplo, retiramos $800 en el ejemplo por un, no sé, qué zafamos o qué tuvimos que hacer, que no pudimos predecir, pero después descubrimos que en otra cosa nos ahorramos $200. Así que nuestro fondo de $1,000 se redujo por los $800, quedaron $200 en el fondo, pero como salió otra cosa, $200 menos, reponemos ese fondo, ahora tenemos $400. Es decir, se usa como si fuera un par vamos llenando y vaciando el tacho, digamos, el tarrito de agua, para poder utilizar ese fondo durante el transcurso del proyecto y ver cómo salimos al final. Esperemos que al final no estamos en un déficit en el fondo de contingencias. Ahora, mejorando los márgenes. Protegiendo los márgenes es el fondo de contingencia. Mejorando los márgenes es cómo llegar a incrementar los costos un 40% en nuestro presupuesto en lugar de un 20 o 10. Así que hemos visto cómo crear unas estimaciones detalladas y simplificadas, pero fue falta este componente importante. Cómo garantizar nuestros márgenes que sean saludables y cómo presentar el presupuesto de una manera profesional al cliente que no crea duda. Recuerden que por lo general el cliente está esperando un incremento de un 20% de los costos. Además, es muy común, por ejemplo, que cuando hay un proyecto que es costo más ganancia, cost plus, costo más ganancia, es el costo más el 20%. Pero es una ilusión que eso lo protege a uno, porque la realidad es que uno tiene que ganar más del 20%. Para hacerlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la ganancia con un margen del 40%. En este ejemplo práctico estamos considerando un proyecto residencial pequeño, la construcción de un patio de concreto de 1,000 pies cuadrados. El desglose que se presenta incluye los costos base, que abarcan los materiales como mano de obra, subcontratistas, costos indirectos, y el total llegamos y asciende a un precio de $50,000, pero aún no incluye ninguna ganancia o utilidad. Este monto refleja únicamente los costos directos de este proyecto en particular, los costos necesarios para ejecutarlo sin pérdidas. Ahora, ¿cómo se aplica este markup o este incremento del 40% sobre los costos bases? Bueno, el concepto clave es que hay que saber la diferencia entre lo que es el markup, es decir, el incremento de costos sobre la base de nuestros costos para llegar al precio final, y el margen, es decir, cuánto nos estamos ganando en base a lo que nosotros cobramos. El markup o el incremento y el margen son dos cosas relacionadas pero un poquitito diferentes. Es decir, un markup del 40% no genera
un margen del 40%, genera un margen del 28%. ¿Cómo así? Así que el markup es el porcentaje que se agrega al costo directo para determinar el precio de venta. Es la forma en que se construye un precio desde el costo hacia para arriba. Sabemos los costos, le agregamos a esos costos un 40%, entonces venta, el precio de venta es el costo más el 40% que es el markup. Y ese es el precio de venta. En este caso, como el costo era $50,000, se multiplica por 1.4 para llegar a $70,000. $70,000 es lo que vamos a vender este proyecto al cliente. Pero eso no nos da una ganancia de $40,000 o del 40%. Disculpa. No nos da una ganancia del 40%. Nos da una ganancia del 28%. Es el margen. El margen, o margin, es el porcentaje del precio de venta que constituye la ganancia y se mide la proporción de ganancia dentro del precio final que se presenta al cliente. En nuestro caso, con un markup, es decir, un incremento de los costos del 40%, o sea, $20,000 por $70,000, estamos generando un margen de 28. Ambos términos se relacionan con las ganancias. El markup es el porcentaje añadido al costo para determinar el precio de venta, mientras que el margin es el porcentaje de ganancia con respecto al precio de venta. Es decir, el markup se basa en el costo, el margin son los ingresos que se basan en el precio de venta. Si hay que mostrar un margen del 28% al cliente, es mucho más digerible para el cliente que un aumento del 40%. ¿Verdad? Es decir, uno divide los $20,000 que ganamos por los $70,000 que cobramos para sacar el margen del 28%. Llegamos a los $70,000 incrementando los costos por el 40%, pero para determinar cuál es nuestra ganancia real sobre el precio de venta, tenemos que dividir esa ganancia por el precio de venta y resulta ser el 28%. Es importante entender esto porque las compañías hablan mucho de margen y no de markup. Markup es una cosa como un poco privada dentro de la compañía, pero el margen muchas veces es lo que se publica cuando uno ve las ganancias de una compañía, por ejemplo, algo que se cotiza públicamente en la bolsa y se sabe cuáles son las ganancias. Estamos hablando del margin. Así que un desglose proporcional. Esta es la manera que le vamos a mostrar a nuestro cliente el desglose de $70,000 por el proyecto que nos cuesta $50,000. Esto es transparencia para el cliente porque el cliente siempre quiere ver todos los detalles. ¿Cómo llegamos a ese costo? Es el único negocio en que hay que mostrar todos estos detalles, ¿eh? Porque cuando uno va y compra un sándwich o compra una mesa o lo que sea, no le muestra el costo de madera, más la goma, más los clavos, más el mano de... No, no, nada de eso. La mesa vale $700, el sándwich vale 15, punto. Y uno lo compra o no lo compra. En la construcción hay que presentarle el cálculo al cliente, cosa rara. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto transparentemente, aún ganando un margen razonable del 28% al incrementar el costo un 40%? Y es un cálculo, una cosa muy fácil. Tomamos cada uno de los rubros que le vamos a demostrar al cliente y lo multiplicamos por el 40%. Entonces, los materiales cuestan $20,000. En nuestro presupuesto que le entregamos al cliente, ponemos materiales $28,000. Mano de obra, $21,000. Subcontratistas, $14,000. Costos indirectos, lo mismo, $7,000. ¿Qué te crees que piensa el cliente? Así que esto es lo que ve el cliente. Acá está el presupuesto nuestro. Esto es transparencia, sin confusión. No amarga al cliente, no lo asusta. Y si el cliente nos pregunta, ¿y esos costos indirectos incluyen la utilidad? Hay que responder honestamente y decir no. Y redirigir la conversación hacia el valor total del proyecto. Porque la verdad, it's none of their business. El cliente no debe saber cuánto tú ganas. ¿Por qué? El cliente tiene que ver el valor total del proyecto, cómo va a valorizar la propiedad de ellos, cuál beneficio van a obtener contratando con ustedes en lugar de con otro y dar valor a ese número, igual que uno da valor a algo cuando se compra un tapado y no sabe cuánto costó la tela, el hilo, los botones, no se pone el tapado, le gusta, cuesta $100, lo paga nomás. Es igual en la construcción. Es decir, no tengan vergüenza de ganar plata. ¿Por qué? Porque tampoco el cliente quiere que usted le dejen con el proyecto colgado cuando de repente se quedan cortos. Esto nos da claridad, confianza, mostramos nuestra experiencia, evitamos números parciales sin entrar en demasiado detalle, especialmente sobre la utilidad, y asegurar que habiendo hecho otros proyectos parecidos, conocemos muy bien nuestro negocio y podemos reforzar que estamos entregando un valor proporcional a lo que estamos
cobrando. Y eso es lo importante, la percepción del valor de lo que estamos entregando y no de cuánto estamos ganando.